Hola, les queremos dar la bienvenida a este encuentro en el cual vamos a hablar de las plagas y de los enemigos naturales de esas plagas, los organismos benéficos que podemos encontrar en las huertas. Nosotras pertenecemos al CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, un centro de investigación que es dependiente del CONICET, de la Universidad Nacional de La Plata, y asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Somos Fernanda Cingolani, Candela Baracat y Natalia Francesena. El grupo de Ecología de Plagas se aboca al estudio de las plagas, de sus enemigos naturales, es decir, los depredadores y los parasitoides, y la interacción que ocurre entre esos enemigos naturales, con el objetivo de diseñar estrategias de manejo de las plagas que sean sustentables y priorizando el control biológico. En esta charla o encuentro vamos a los siguientes ejes temáticos. ¿Qué es una plaga? ¿Por qué aparecen las plagas? Vamos a realizar la descripción de algunas plagas de los cultivos hortícolas y además vamos a realizar el reconocimiento de organismos benéficos frecuentes en las huertas urbanas. Este último punto lo pueden encontrar en el segundo video. Bueno, comencemos con la primera pregunta que nos hacíamos. ¿Qué es una plaga? Si bien existen varias definiciones sobre qué es una plaga, nosotros decidimos tomar la siguiente. Un animal o planta cuya densidad de población excede un nivel arbitrario no aceptable para la humanidad, el cual resulta en un daño económico. Los organismos que afectan los cultivos pueden ser bacterias, virus, hongos, nematodos, moluscos, insectos, vertebrados y plantas. Las bacterias, virus, hongos y nematodes los tomamos como enfermedades. Los moluscos, insectos, ácaros y vertebrados son considerados plagas. Las plantas son consideradas malezas. ¿Cuáles son las causas que ocasionan la aparición de plagas? La aplicación necesaria de productos químicos, la menor abundancia de enemigos naturales, la poca diversificación en el predio o en la huerta o en el lugar donde estemos realizando nuestros cultivos, un recurso abundante y concentrado y la aparición de variedades susceptibles. Cuando hablamos de aplicación innecesaria de productos químicos, nos referimos a que el uso constante y excesivo de insecticidas produce no solo el descenso de las plagas, no solo afecta a las plagas, sino que también afecta a esos enemigos naturales, y entonces las plagas se encuentran menos controladas por esos enemigos naturales y tienen mayor oportunidad de generar explosiones poblacionales. En relación a la poca diversificación en el predio y el recurso abundante y concentrado, nos referimos a esto. Cuando tenemos cultivos, monocultivos de grandes extensiones de una misma especie de planta, estamos haciendo una oferta muy grande y justamente concentrada para las plagas y favorecemos que las plagas encuentren su lugar, se asienten en el cultivo y tengan una mayor explosión poblacional. Cuando el predio es más diversificado, cuando se encuentran variedades distintas de cultivos o incluso especies distintas, esa diversificación favorece la interacción entre plagas y entre una variedad muy grande de enemigos naturales. Entonces el balance en esa interacción es mucho mejor. Y en cuanto a las variedades susceptibles, a veces en la horticultura se utilizan variedades de plantas que están elegidas porque producen un fruto más grande, o más llamativo, más apetecible, pero eso ocurre en detrimento de algunas características que les hacían más resistentes a las plagas, y en definitiva terminan siendo justamente susceptibles. ¿Hay alguna alternativa entonces al uso de insecticidas? Bueno, nosotros trabajamos con algo que denominamos control biológico. ¿Qué es el control biológico? Es el empleo de organismos benéficos para el hombre, precisamente porque estos organismos nos ayudan a controlar ciertas plagas. ¿Por qué? Porque son sus enemigos naturales. ¿Cómo podemos clasificar entonces a estos organismos benéficos? Los podemos dividir
principalmente en dos grupos. Por un lado tenemos a los depredadores, que son organismos que consumen, o dicho de otra forma, se comen, a el organismo que queremos controlar, es decir, la plaga. Tenemos algunos depredadores representados en las fotos, por ejemplo, una vaquita de San Antonio, consumiendo algunos pulgones. Tenemos una larva de crisopa, consumiendo otra larva que es herbívora. Y por último tenemos una chinche consumiendo un trip de una manera un poco distinta que las dos anteriores. En vez de utilizar un aparato bucal de tipo masticador, la está suctopicando. Después, por otro lado, tenemos los parasitoides. Los parasitoides nos son quizá un poco más ajenos, no es el adulto quien se come a la plaga, sino que son las larvas, es decir, los estadios juveniles de ese adulto. Los parasitoides son organismos parecidos a un parásito, con la diferencia de que los parasitoides sí matan a su hospedador, a diferencia de los parásitos. El adulto del parasitoide coloca un huevo en el cuerpo del hospedador y de ese huevo posteriormente nacerá una larva que consumirá a ese hospedador, que es el organismo plaga. Los parasitoides adultos pueden atacar distintos estadios de la especie plaga que queremos controlar. Por ejemplo, existen parasitoides de larva, como en el caso de la primera foto. Tenemos un parasitoide atacando una larva, una oruga, que probablemente le deposite un huevo sobre su cuerpo, y desde ese huevo, como había aclarado anteriormente, nacerá una larva que consumirá la oruga. Tenemos parasitoides del estado de huevo de las plagas, como por ejemplo en la segunda foto, hay una avispa que ha parasitado los huevos de, en este caso, chinches, y a partir de esos huevitos, en vez de nacer chinches, nacerán directamente avispas. En la foto se puede apreciar el orificio que dejan las avispas al comer el opérculo del huevo para salir. Por último, tenemos parasitoides del estado adulto de las plagas, como es el último caso. En la foto hay una avispa parasitando un pulgón. En el próximo video vamos a realizar una descripción detallada de las plagas y los organismos benéficos que podemos encontrar en nuestra web.